Bienvenidos a la serie Telecán 2.0, Renegociar el Futuro. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos. México, Estados Unidos y Canadá se encuentran celebrando la tercera ronda negociadora del Telecán que tiene lugar en Ottawa. Una ronda importante en la que se pretende avanzar en diferentes temas y disciplinas después de que en la segunda ronda negociadora que tuvo verificativo en la Ciudad de México se haya terminado sin la conclusión de acuerdos sustantivos. Y es que la expectativa de esta nueva fase de diálogo es llegar con textos consensuados para las mesas temáticas en donde participan los tres países. El día de hoy les presentamos un juego de entrevistas con funcionarios, tomadores de decisiones, diplomáticos, activistas y académicos que nos van a ayudar a desdoblar las prioridades estratégicas de cada uno de los países, los puntos más álgidos y controversiales del proceso de modernización, así como los tiempos políticos, el pulso ciudadano y los escenarios ante un posible descarrilamiento del Telecán por parte de Donald Trump en Estados Unidos. Les pido que me acompañen. El acuerdo de asociación transpacífico, el llamado TPP, que fue firmado en febrero del 2016 por México, Estados Unidos y Canadá, junto con otras 9 economías de Asia, Pacífico y América Latina, recibió el tiro de gracia cuando Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos. Pese a que este instrumento fue desechado por la furia populista y proteccionista de Washington, sus acuerdos han sido punto medular del proceso renegociador y actualizador del Telecán. Muchas de sus disciplinas comerciales han sido incorporadas al Telecán, con excepción de los temas de energía y la manipulación cambiaria. El TPP sin duda es la forma, o se encontró como la forma por parte de México, de modernizar el NAFTA, el Telecán, vía una plataforma complementaria, es decir, las dos plataformas iban a coexistir. Entonces, hay que recordar que han pasado 23 años y tampoco es que, así como en Internet y en el entorno digital se avanza muy rápido tecnológicamente hablando, el mundo del comercio pues tampoco es que sea tan dinámico, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay un conjunto de disposiciones que van a poderse utilizar como una base para modernizar el NAFTA, y especialmente porque a México le dio la oportunidad durante estos últimos 5 años de identificar y de analizar las áreas de oportunidad que teníamos a través de esta iniciativa. Es decir, si México no tuviera o no hubiera participado en el TPP, pues realmente sería un ejercicio mucho más complejo porque no sabríamos dónde están las áreas de oportunidad y de riesgo. Donald Trump lo desechó por una razón muy simple, porque era lo más fácil de desechar, con un costo político muy pequeño y un beneficio simbólico enorme. Entonces él podía decir, cumplí una de mis promesas de campaña instantáneamente, porque no había entrado en operación. Cancelar NAFTA después de 23 años es mucho más complicado, porque hay muchos intereses americanos que no quieren que se modifique o que no quieren que se elimine. Entonces eso no en paralelo. Pero lo importante del tratado es, primero que nada, era un tratado puntero en su momento y simplemente porque no se ha actualizado, tiene cosas que debería tener que ya no están ahí. Hay elementos que cada uno de los tres países quiere incorporar, distintos, obviamente. Unos son propiedad intelectual, otros son hacer más fuertes los mecanismos de resolución de disputas, otros tienen que ver con simplemente incorporar industrias nuevas que no existían en ese momento. La industria del comercio electrónico es la más obvia porque es nueva, todo lo que tiene que ver con lo digital, y esto va a afectar a intereses distintos que no estaban metidos en ello. El resto de los países ha dicho vamos a seguir sin Estados Unidos. Obviamente era el más grande, pero han dicho, hay países importantísimos ahí como Japón y Canadá, México, y muchos otros países que están ahí. Entonces van para adelante. Yo creo que una de las cosas interesantes que puede ser parte del plan B, habrá que ver cómo nuestras autoridades lo conforman,
es tratar de pasar en el próximo mes de noviembre, diciembre en el Congreso, el TPP sin Estados Unidos. Si tú ves una visión histórica, a lo mejor lo que estamos viviendo en Estados Unidos con la retórica anticomercio es una aberración menor que se puede corregir en 2-3 años. En el TPP se negocian temas estrictamente no comerciales, sí vinculadas a bienes, pero no estrictamente temas comerciales como cuáles. Propiedad intelectual, competencia, medio ambiente y nuevas formas de energía, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en el TPP? Primero, una presencia de Estados Unidos en Asia-Pacífico, ¿no? Ya lo precisaba la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, ¿no? Que Estados Unidos tenía que voltear hacia el Pacífico para desde ahí establecer nuevas estratagemas hacia con China. ¿Qué es lo que tenemos en el TPP como resultado? Que va a impulsar no solamente la parte de bienes y mercancías, sino lo referente a través de otro tema que también se negocia, la economía digital, ¿sí? Impulsar estas transacciones ya no estrictamente físicas. Entonces, eso es lo que nos arroja el TPP. Fíjate lo que tiene el TPP. Un magnífico capítulo digital. Un magnífico capítulo sobre corrupción. Y dices tú, un magnífico capítulo sobre ética empresarial y empresas propiedad del Estado. Yo te digo una cosa, a la hora que lees eso, dices, eso está. Entonces, cuando te dicen eso, sí, cómo no. El capítulo State of the Art ahorita, ¿sabes cuál es? TPP. Claro, no hay que decírselos muy fuerte. Efectivamente se tomaron varios puntos del TPP porque es un tratado, una noción más moderna. El TLC tiene 23 años. Hace 23 años el mundo, independiente del TLC, era totalmente distinto. Hay temas que no existían, como el mercado digital, el comercio digital no estaba en la mesa, ¿no? Todavía recibíamos, pongo un ejemplo quizá muy cotidiano, hace 23 años recibíamos todo de cuenta de los bancos y teníamos que ir a una sucursal. Hoy eso ya no existe. De la misma manera, con ese ejemplo tan simple y doméstico, que ilustra cómo el mundo es distinto y cómo era necesario esta modernización para incluir temas como energía, cambio climático, telecomunicaciones, comercio digital, manteniendo lo que ya estaba bien en el tratado. Estas son como las áreas nuevas del comercio que también ya de alguna manera se trabajaron en el Acuerdo Transpacífico de Asociación, el TPP. Yo no creo que tal cual las disciplinas se vayan a trasladar al Telecán, pero sí creo que ya hay un avance importante porque ya sabemos de qué estamos hablando. Hay temas que en su momento se discutieron por primera vez, por ejemplo, en propiedad intelectual, las marcas auditivas o las marcas olfativas, ¿no? Eso es algo que ya no es nuevo, ya lo tratamos en el TPP y probablemente lo podamos traer para acá. El TPP fue un tratado que se negoció por parte de la administración de Obama con diversos países de la región de Asia-Pacífico, donde estaban incluidos naturalmente México y Canadá, con la idea de acotar a China. O sea, la idea del TPP finalmente era fortalecer la presencia de Estados Unidos con un grupo de países de Asia-Pacífico sin la República Popular China. China no formaba parte del TPP y de hecho el TPP fue pensado contra China para afianzar a Estados Unidos. Y Donald Trump dio marcha atrás a eso. Donald Trump decidió no participar en el TPP, lo cual a mi manera de ver le deja un campo abierto a China para seguir proyectando su liderazgo en la región. Hoy por hoy China se va a convertir, con la no presencia a nivel mundial de la economía norteamericana, se está convirtiendo en el nuevo líder, en el líder global económico. Pero todavía hay una opción. Si Estados Unidos no quiere, nosotros, el TPP más 11, que yo le llamaría, tenemos la oportunidad de integrarnos a la economía asiática donde están otros polos de desarrollo. ¿Desaparecerá el Telecán o bien se privilegiará su proceso de modernización y actualización frente a los cánones del siglo XXI?
Esta es la principal incógnita que ha acompañado al proceso renegociador desde que Donald Trump se convirtió en el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Y es que en caso de descarrilamiento, México puede sujetarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, la llamada OMC, pero no sin antes pagar una factura negativa en materia de flujos comerciales, de inversión extranjera y también de crecimiento económico. Bueno, la OMC es una salida por default, o sea, es en automático. Si se termina el Telecán como tal, pues nuestro comercio con Estados Unidos estará regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio. Efectivamente, ahora Canadá, por ejemplo, ya ha dicho, me interesa ingresar al Acuerdo del Pacífico, me interesa conformar un bloque nuevo con América Latina y quizá con algunos de los 11 signatarios del Acuerdo Transpacífico que nos quedamos vestidos y alborotados, y que se podría reformular las alianzas comerciales en la dorsal del Pacífico latinoamericano y en la cuenca del Pacífico asiático y de Oceanía. Hay dos implicaciones. La primera es que sí, efectivamente vamos a pagar un arancel de 2.5%. Por darte un ejemplo, todos los automóviles, algunas autopartes están entre 2.5, 3, 4, 5%. Ellos en sus exportaciones a México también tendrán que pagar un arancel que es mucho más elevado. En México es más o menos del 20%, dependiendo del vehículo, ¿no? Hay otro arancel que es para camionetas, las camionetas tipo las minivans. Ese sí es un arancel muy elevado de 25%, que está establecido en OMC para Estados Unidos. México también tiene aranceles elevados que en un momento dado pueden llegar hasta el 50%, ¿no? Porque es el arancel consolidado que tenemos en OMC. ¿Qué significa esto? Significan dos cosas. Una, que el consumidor, si quiere consumir ese tipo de vehículos, va a tener que pagar más. La segunda es que puede haber una distorsión del comercio en el sentido de que se puede desviar el comercio hacia socios con los que no tenemos ese tipo de aranceles, como es Japón, como es la Unión Europea, como pueden ser Brasil, Argentina, con quienes tenemos un acuerdo de complementación económica en el sector automotriz. Entonces, yo creo que las cadenas como tal no se van a romper, porque son cadenas muy integradas en América del Norte. Lo que tiene que defender México es la certidumbre de acceso al mercado de Estados Unidos, un acceso sin aranceles y sin barreras arancelarias, y que le permita mantener y aumentar la competitividad de México en particular y de la región en general. Y entonces cualquier cosa que atente contra la competitividad y la certidumbre de acceso es un tema que nos debería de preocupar. La red de seguridad sería, pues sí, mantener el tratado vigente con Canadá, lo que queda del Tratado de Libre Comercio, si sale Estados Unidos, y recurrir a las medidas de la OMC, que en ningún momento son las óptimas para México. Por eso se hacen los tratados de libre comercio. Si recordemos, en 15 o 20 estados de la Unión Americana, somos el comprador número 1. Sí. Entonces, ojo, digo, una cosa es que ciertos políticos lancen adjetivos sin pensar mucho, y otra cosa es que no vean la realidad, cuando eres gobernador y tienes que estar más cerca de tus compradores y eso, dices, imagínate nada más que vayamos a hacer una cosa de estas, etcétera. Donald Trump ha tachado el Telecán como el peor acuerdo para los intereses de la Unión Americana. En caso de que la renegociación no llegue a un buen puerto, México pudiera echar mano de Europa, América Latina, pero también de China para robustecer nuestras plataformas de exportación. Toda una llamada de atención para México, porque no hemos podido consolidar ni implementar una verdadera política de diversificación comercial.
Por más acuerdos de libre comercio que México tenga firmados con el mundo, no hemos podido reducir nuestra histórica dependencia con la Unión Americana. Sí sé que ya están hablando con Argentina y Brasil para sustituir los granos que nos venden Illinois, Iowa, Nebraska, Kansas, pero evidentemente es necesario un plan B para la eventualidad de que el presidente Trump sustraiga a Estados Unidos del Telecan. Lo que sí me parece importante es que no pongamos absolutamente todos los huevos en la misma canasta. Yo lo que creo es que la estrategia del gobierno mexicano ha sido la de mandar mensajes con enorme claridad al gobierno de Trump, a decirles, primero, tenemos otras opciones. Segundo, algunas de esas opciones involucran intereses que a ustedes no les gustaría que se cocinen en esta región, China siendo el más importante. Tercero, no nada más es comercio, también tenemos tema de seguridad, tema de drogas, tema de lavado de dinero, toda una serie de temas que para ustedes son muy importantes. Entonces, ha habido toda una serie de mecanismos o de mensajes que se le han enviado para que sean claro que México puede no beneficiarse sin tratado, pero no está carente de instrumentos o de opciones o de alternativas para poder afectar a Estados Unidos si nos quedamos sin un instrumento tan importante para México. Eso no disminuye la importancia del tratado, pero sí evidencia que tenemos otras cosas que para los americanos son muy importantes. Y de hecho eso es lo que en COMEX estuvimos proponiendo. Específicamente sobre China, el mensaje es la negociación potencial de un tratado. Es muy difícil hacerlo porque a diferencia de Estados Unidos ahí somos competitivos en muchas áreas. Entonces, y la escala que tiene China simplemente por su tamaño y por su dinamismo internacional, acabaría dramáticamente con muchísimas de las industrias que llevamos 30 años protegiendo a lo tonto. Entonces, yo veo casi imposible un tratado de libre comercio con China. Sí vería tratados de inversión, por ejemplo, que serían mucho más fáciles de lograr, porque eso implica simplemente protección mutua. Pero es exactamente lo que afectaría a Estados Unidos. Un tratado de libre comercio con China lo vería yo más en un mediano plazo. Creo que aprovechando la alianza estratégica que tenemos, el posicionamiento ya de algunas mercancías de ellos acá y nosotros allá, deberíamos de aprovecharlas y profundizar, sí con un miras a un tratado de libre comercio, pero no como un objetivo inmediato. Yo más bien creo que hay que aprovechar lo que tenemos, profundizarlo y eventualmente construir ya un mecanismo formal, como puede ser un tratado. Revisando los tratados que tenemos suscritos con buena parte de América Latina, con Europa, con Israel y con Japón, vemos que los déficits que ya existían se han incrementado, lo cual sugiere que son nuestros socios en estos telecanes que hemos suscrito los que usan el tratado y México no los está usando. Para favorecernos de esta estructura ya aprobada, China, por su parte, está echando a andar un mecanismo, el Acuerdo Comercial Asiático, que es el equivalente al TPP, donde se nos había excluido, pero hoy China ya ha invitado a México porque China está asumiendo su nuevo liderazgo económico mundial. México y China tienen una relación comercial muy intensa, pero yo creo que hay que ser más precisos en los términos. El comercio México-China en realidad lo hace China. Por cada $1 de producto que México exporta a China recibe 600. El déficit es brutal, ha crecido al paso del tiempo y un tratado de libre comercio lo que haría sería incrementar los flujos de comercio, en particular de China hacia México, porque además en México tenemos esta creencia, y hablo de algunos de nuestros empresarios, de que China es remoto, de que no hablan chino, de que es un mercado inhóspito, de que es muy difícil comerciar con ellos y prefieren y privilegian la relación con Estados Unidos. A esta gente habría que decirle, bueno, y si el mercado de Estados Unidos se vuelve difícil para acceder a él, ¿qué vamos a hacer? Paul Krugman, que es premio Nobel, parte de una de las tesis por las cuales le dieron el premio Nobel es porque tiene, es decir, hay factores geográficos que influyen sobre que tienen un determinismo económico. Y claramente exportar hacia los Estados Unidos o importar de Estados Unidos o que ellos nos exporten a nosotros y establecer cadenas de producción con Estados Unidos pues es lo más natural. Hacerlo con Europa es muy complicado, simplemente los costos de transporte son muy distintos. Yo estoy en algunas empresas industriales, no menciono su nombre, que
estamos totalmente integrados, estoy en el consejo de ella, estamos totalmente integrados a las cadenas de producción de Estados Unidos, y con Europa sería imposible porque los costos de producción nos matan. Y una cosa que tenemos que entender muy bien los mexicanos, y sobre todo en las discusiones públicas, es cuando se dice, bueno, es que el país no se ha puesto las pilas para aprovechar el resto de los tratados. Los que utilizan los tratados, los que hacen valer los tratados son los empresarios. Y los empresarios ven cuáles son las condiciones que les permiten obtener y entrar más fácilmente a mercados o con mayor rentabilidad, etcétera. Y claramente ha sido el mercado de los Estados Unidos. Aquellos que les ha sido rentable entrar a Europa lo han hecho. Y un último comentario. Piensa nada más cómo somos un país distinto de hace 23 años. Piensa nada más, por ejemplo, en la base manufacturera que tenemos. La nuestra antes era de este tamaño. Ahorita cambió la canasta, ¿no? Cambió enorme. Piensa tú, por ejemplo, lo rudimentario que era toda nuestra parte financiera en materia, por ejemplo, cambiaria versus el tipo de cambio hoy. Piensa esto nada más. ¿Cuál es la octava divisa más comerciada del mundo? Es el peso mexicano. Es la divisa número 2 de países emergentes, después de China. A lo largo del proceso renegociador del Telecán ha surgido controversia en torno a las facultades constitucionales y legales del presidente de Estados Unidos de abandonar este acuerdo. Si bien el Ejecutivo o bien el presidente de la Unión Americana tiene la capacidad para enmendar y terminar el acuerdo, muchos expertos y actores políticos señalan que quizá este conflicto termine por dirimirse en la Corte Suprema de Justicia. Que lo puede hacer sin pedir permiso al Congreso. Él se puede salir unilateralmente, renegociar si requiere autorización del Congreso, que por cierto, la que hoy tiene expira el 30 de junio de 2018. En conclusión, lo que necesitamos es contar con un plan B, y puede ser entonces que México y Canadá sigan con el Telecán, que Canadá y Estados Unidos regresen al tratado que ellos bilateralmente habían firmado antes del Telecán. No lo sabemos, es especulación. En efecto, hay diversas interpretaciones sobre si el presidente puede o no tomar esta decisión o cómo la puede implantar. Y por eso me parece que es importante tener toda esta cadena de lobistas, cabildeos, palancas, conocidos, en fin, que tengas dispuestos en diferentes momentos y diferentes dimensiones en los Estados Unidos. Yo creo que hay un esfuerzo deliberado de la Cancillería, y lo vemos con los viajes que se reporta a la prensa del subsecretario Sada, los viajes del propio embajador Jerónimo Gutiérrez, al interior de Estados Unidos. Yo creo que hay que intensificar esto, hay que echar mano de la diplomacia académica, del poder suave. Las universidades tienen un peso local importante, las iglesias, las organizaciones promigrantes, que no es nada más el tema del Tratado de Libre Comercio. Está el tema, que afortunadamente se detuvo, de la ley SB4 de Texas, que ha abierto una puerta formal al racismo, y digo una puerta formal porque ya existía de manera, llamémoslo informal, aunque muy conocido el tema del racismo. Trump está planteando un escenario donde se va a confrontar con los estados, posiblemente con muchos congresistas que son pro Telecán, ¿sí? Porque él haya sido postulado por el Partido Republicano significa que los republicanos están en contra del Telecán. Al contrario, el primer Telecán lo tuvimos por obra de los republicanos, de George Bush papá, fue quien lo negoció y ya lo vino a finiquitar con los acuerdos paralelos la administración Clinton, pero fue un proyecto republicano. Yo creo que tenemos que entender la mentalidad del personaje. Estados Unidos no es Trump. Estados Unidos es un conjunto de elementos judiciales, políticos, económicos, religiosos, culturales. Y tenemos nosotros que enfocarnos hacia todos los actores políticos, económicos y religiosos. Haríamos mal en solamente escuchar al Ejecutivo. Si bien la prevalencia en México es del Ejecutivo, que a Dios gracias ya está
contrapesado por las fuerzas políticas y sociales. En Estados Unidos yo creo que tenemos que entender ese personaje llamado Trump, porque en sus libros, en sus 70 libros que ha escrito, no ha escrito nomás el éxito me avasalla, en fin, donde sintetiza de que cuando yo negocio, busco aplastar, desmantelar y destrozar a mi enemigo antes de la negociación para volverlo débil. Hasta ahora los puntos más controvertidos en el proceso de renegociación del Telecán han sido las reglas de origen, la solución de controversias en materia de dumping y medidas compensatorias, pero también este mandato de Estados Unidos de reducir el déficit comercial con nuestro país. Otro de los puntos clave en esta renegociación que México no puede perder de vista es este reclamo que hace Estados Unidos y Canadá para elevar los estándares laborales en México. Incluso Jerry Díaz, quien es el líder del sindicato privado más grande de Canadá, ha arremetido contra la política salarial de México. Él mismo propone la nivelación de sueldos entre los tres países. México está solo frente a este tema. No es porque estemos con salarios bajos o estemos haciendo trampa en lo más mínimo. Lo tenemos así porque nos hemos convertido en una fábrica. Estados Unidos, Canadá y México somos una cadena de producción. Y eso es lo que hace que en última instancia se convierta en un déficit que tiene Estados Unidos. Yo creo que la tesis de que México le roba empleos a Estados Unidos es equivocada, al menos por dos razones. En primer lugar, porque digamos que, por lo menos en el caso de la industria automotriz, las compañías líderes en producción de automóviles, de vehículos, pues son estadounidenses. Ahora han entrado con más fuerza las asiáticas, también las europeas, pero sigue el grueso del mercado referido a las grandes tres de Detroit, la General Motors, la Ford, la Chrysler, que ahora está asociada con Fiat. Entonces son compañías estadounidenses. De hecho, son decisiones estadounidenses el traslado de plantas a México. No son decisiones mexicanas, son decisiones de compañías estadounidenses. En México tenemos una productividad mucho menor que la de los Estados Unidos y que la de Canadá, y por lo tanto los salarios son mucho más bajos. Hay una oferta de trabajo muy amplia. Me parece que hablar de cero explotación laboral es justo y lo tenemos que hacer, de no trabajo infantil también es algo por lo que apostamos, de hablar de inclusión y diversidad en la fuerza laboral me parece que es un punto toral, invertir en capacitación y desarrollo de habilidades también y cumplir con las prestaciones y beneficios del trabajador. El punto que me parece que es álgido es hablar de igualar los salarios. Porque eso es imposible, el mercado laboral es eso, oferta, demanda, diferentes macroeconomías, diferentes mercados de trabajo que no se pueden comparar. Sí apostamos a la mejora del ingreso del trabajador mexicano, por supuesto, a través de la capacitación y por tanto aumento de la competitividad y de la productividad y no de manera artificial querer igualar condiciones. Me parece que es una preocupación legítima, totalmente legítima, el que queramos elevar los salarios mínimos en la región y el ingreso de la población, porque sí es cierto que ese es un pendiente que tenemos en México. Pero a mí me parece que ese pendiente es resultado de una política que a través de políticas monetarias que han decidido que bueno, el salario mínimo era como la variable de ajuste en México. ¿Hasta dónde se puede soportar eso? Es una buena pregunta, ¿no?
precisamente de eso se trata el desarrollo económico y para eso se hizo un tratado de libre comercio y para eso necesita crecer más la economía y para eso necesitamos mayor educación y para eso se han hecho distintas reformas y para eso se han hecho muchas cosas, para elevar el nivel de productividad y por lo tanto que puedan subir los salarios. Y en el caso de lo que Donald Trump está planteando, yo creo que él va a insistir en sus temas de campaña. Él va a ser el campeón de los americanos, que va a defender los derechos de los americanos y los salarios de los americanos. Puede decir también, si nosotros dijéramos que no estamos de acuerdo en incorporar algo que beneficie a los trabajadores, que estamos rechazando una razón esencial, que es la fuerza del trabajo. Pero no necesariamente tienen que ser los salarios. El salario es el resultado de una serie de factores en la economía. Tú no puedes poner un salario artificial cuando tu producto final tiene un costo que tiene que tener después una renta para que lo vendas. Entonces, pero podemos hablar de derechos. Y volvemos a tu tema de derechos humanos. Podemos hablar de garantías para los trabajadores. Podemos hablar de contratos, podemos hablar de beneficios y ya la economía dirá de qué tamaño es el salario, si el salario no se pone por decreto. ¿Por qué no agregar un capítulo de derechos humanos al Telecán como sí lo tenemos establecido con la Unión Europea? Y es que México vive una grave crisis al respecto. Veamos qué nos dicen los expertos. La historia de la negociación de la cláusula de derechos humanos en Europa es un poco especial. Esto tiene que ver con el proceso de expansión de Europa hacia el este. Muchos de los países que hoy son parte de la Unión Europea eran parte del bloque socialista. Y en el bloque socialista había una total ausencia de protección de los derechos humanos. Entonces, ese fue un condicionamiento que tanto la Unión Europea le puso a los países que se iban a adherir, como los propios países que estaban dejando atrás el bloque socialista querían tenerlo como una seguridad. Yo creo que eso refleja y responde a una realidad muy peculiar entre la Unión Europea y los países exsocialistas, y por eso se reconoció. Sin embargo, en ese entonces Europa lo había metido como un lenguaje estándar en todas sus negociaciones y México no tuvo ningún problema en aceptarlo porque eso está plasmado empezando por nuestra Constitución. Cuando hicimos el tratado con Europa hace muchos años, pero ahora estamos de nuevo en la renegociación, uno de los temas que ellos hicieron relevantes fue que nos comprometiéramos a un respeto irrestricto a los derechos humanos en su mayor universalidad. Me parece que, vuelvo al tema, no son temas del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, son criterios de quienes quieren hacerse socios. La pregunta es, ¿me quiero yo casar con un país que tiene ausente el respeto a los derechos humanos? Algunos, como los europeos, dicen no. Entonces, sí quiero hacer negocios contigo, sí me interesa que tengamos seguridad para nuestras inversiones, pero me interesa que mis inversiones vayan a un lugar donde hay respeto a los derechos humanos, certidumbre para las inversiones. No sé si necesariamente tiene que ser un capítulo del tratado. Bueno, yo no sé si no hay una propuesta de la sociedad civil mexicana específicamente para el tratado, pero es el tema de corrupción, derechos humanos, democracia, mejor gobierno y demás es un tema que está efervescente en la sociedad mexicana. Quizá muchas organizaciones no han visto que ese es un vehículo útil para poder lograr ese mismo objetivo, o que podría serlo. Yo creo que no es una buena idea, pero ese es otro tema. Me parece que mezclar temas de derechos con comercio, lo que vamos a hacer es limitar el comercio y eso va a limitar el crecimiento de la economía mexicana y yo sospecho que esa es la razón por la cual no se ha hecho, pero también veo a muchos que están queriendo utilizar el tratado precisamente para ese objetivo. Si no se ha podido hacer por la vía política interna, entonces muchos están buscando aprovecharlo por otros caminos. Y yo creo que en los próximos años, el próximo gobierno y los demás que siguen van a tener la cuestión de la gobernabilidad como punto de referencia, porque debe haber gobernabilidad bajo estos ejes de lucha contra la corrupción, respeto a los derechos humanos, no impunidad
y la prevalencia de la justicia y de las leyes. Los intereses de México en la renegociación del Telecán deberán de ser defendidos por nuestro equipo negociador. Los estrategas, los responsables técnicos que deberán de poner por adelante los criterios de apertura, de mayor comercio y también de la competitividad regional de América del Norte. Nuestros negociadores que también deberán de insistir en este posicionamiento internacional de México en el mundo y acreditar el poder suave que tenemos en la Unión Americana. Iniciamos 16 de agosto, presumiblemente terminamos a principios de año, febrero. Si es el caso, viene la negociación al lenguaje jurídico de lo técnicamente negociado, por lo que me parece que no se salva junio. Si las negociaciones pasan junio de 2018, en ese momento se mete el calendario político electoral de los dos países. ¿Por qué? Si junio terminan las negociaciones, entonces un nuevo Congreso, un nuevo poder legislativo va a aprobar el nuevo tratado en México. Pero si se pasa junio, por el calendario político electoral de Estados Unidos, en septiembre el Congreso ya no lo va a meter en su ruta de ratificación, a raíz de que hay elecciones de la cuarta parte del Senado en Estados Unidos y se cambia la Cámara de Representantes. Hay elecciones el 6 de noviembre. Canadá no tiene problema porque las elecciones generales son en octubre de 2019. Y va a haber, como usted menciona, elecciones intermedias que, pues como están las cosas, yo creo que los republicanos no las van a ganar y van a perder asientos y quizás dominen el Congreso los demócratas y toda la ecuación cambia. Y por nuestro lado también tenemos elecciones presidenciales el año que entra, que es muy difícil ahorita comprometernos en una negociación de este tamaño, de este calibre, cuando va a haber elecciones y que pues no sabemos qué presidente o de qué partido pueda llegar. Entonces, la situación está muy compleja. Lo mejor que podía pasar es que negociáramos algo pequeño, algo que no fuera de un gran cambio, etcétera, etcétera, que yo no dudaría, sinceramente, que esa es la intención de Trump, porque realmente a Trump, como lo pescamos, lo oímos de la filtración de la conversación con el presidente Peña Nieto, que le dijo, mira, lo del muro en la frontera no es tan relevante, ¿no? Esto es una politiquería. En la política nada es imposible en tanto que haya voluntad política, pero si una de las partes no tiene voluntad política, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, quiere retrasar o por las mismas divergencias surgidas en el Partido Republicano en el poder, puede ser que no haya TLC modernizado. Porque va en función de lo que te digo, de los diputados y senadores, van a pensar primero en ellos, de si sus agremiados, si sus electores están de acuerdo, y si no están de acuerdo, no van a seguir apoyando a Trump. Entonces, no habría un TLC modernizado. En México es diferente, pero también, o sea, como está más centralizado el poder, puede darse. Pero ¿de qué serviría si nomás nosotros sí queremos un TLC modernizado y la otra parte no lo quiere? Es decir, se pospondría hasta después del proceso electoral del 2018. Si es posible concluir el tratado en este mismo año, que por razones políticas tanto mexicanas como americanas, pero sobre todo mexicanas, es vital. En ese sentido, el lograr que el tratado se preserve actualizado
es un valor intrínseco y eso impediría que se agreguen demasiadas cosas, porque las negociaciones se van prolongando y se van complicando. Si el objetivo es sacar una negociación rápida con todos los cambios necesarios, pero no llevar a cosas nuevas que simplemente lo lleven a otro año de negociaciones completo y pasen a 2019 o 2020, entonces es difícil agregarle demasiadas cosas. Por otra parte, si el horizonte de tiempo ya no es relevante, entonces es posible empezar a negociar muchas cosas, pero también deja en una incertidumbre espantosa todo el asunto del futuro económico del país durante un periodo electoral potencialmente muy contencioso. Entonces sí tenemos un conflicto ahí. ¿Debemos negociar sobre las rodillas, al vapor? Un tema tan impactante, subrayo, que representa el 26.5% del PIB, o nos vamos sin prisa, pero sin pausa. Fue algo que Salinas no tuvo en su momento. Salinas tuvo un Congreso favorable, tenía una concertación política con el PAN. Entonces, el presidente Peña Nieto y sus negociadores tienen un escenario político muy complicado. Hay actores políticos en el PAN, en el PRD, en Morena, críticos a este proceso de renegociación fast track del Tratado de Libre Comercio. Esperemos que las negociaciones no se lleven con tanta prisa, que México gane los espacios de oportunidad en esta negociación, que pueda incluir temas que sean estratégicos para el país y no por la prisa del proceso electoral del 2018 se eche a perder esta negociación. Como todo negociador, pues es importante que no se nos note la prisa. Y dos, pues que la sustancia privilegia los tiempos, ¿no? Entonces, pareciera que Estados Unidos también tiene prisa. Ahí la gran incógnita será Canadá, porque Canadá tiene pues una línea de tiempo diferente. A mí me gustaría que tuviera resultados en otras materias no vinculadas a México, porque eso le permite pues quizá atender o darle más atención a otros temas que no sean los vinculados a México. Y al final del día, bueno, pues es una negociación que es muy importante no solo para México, sino también para los intereses económicos de Estados Unidos, recordando que han invertido más de 220 mil millones de dólares en nuestro país. Entonces, como comprenderás, también, así como aquel miércoles los primeros que se acercaron a defender el NAFTA fueron los propios americanos, me parece que la negociación en el tiempo tendrá que ir marcando los tiempos con base en la sustancia y no en el calendario político electoral. Cometeríamos un gravísimo error sobreponiéndole los tiempos políticos a las negociaciones técnicas. Si las negociaciones técnicas salen mal, el resultado va a ser mal políticamente o no políticamente. Entonces, me parece que hay que tener un cuidado en dejar que los técnicos hagan su trabajo, tomen el tiempo que deben de tomar. Y esto nos pasa, lo hemos visto en infraestructura, ¿no? O sea, planea bien tu obra de infraestructura para que no tengas problemas después. No tengas problemas políticos. Es un poco lo mismo, o sea, planea bien, ejecuta bien las negociaciones técnicas y después ya lo manejas con un criterio político, el que más convenga. Se dice como en el deporte, el juego se acaba cuando se acaba. ¿Y qué nos conviene más, acelerar y atropellar o tomarnos el tiempo necesario para que salga bien? Claro que uno quiere que salga bien mientras no hay demasiados ruidos en el ambiente. Y las elecciones producen muchos ruidos, todo entra a discusión. En este momento hay una gran conversación nacional entre empresarios y políticos y gobierno. Hay una conversación, pero en este momento no hay una disputa interna con el tratado. Si lo que va al tratado se convierte en campaña política, puede ser que se desvirtúe. En Estados Unidos y la Unión Europea había una expectativa de que íbamos a negociar, se iban a negociar altísimas disciplinas entre los dos bloques comerciales más importantes del mundo, Estados Unidos y Europa. Ahora que ese tratado entre Estados Unidos y Europa no se está negociando, porque no hay un ambiente entre la administración del presidente Trump y la Unión Europea para hacerlo, el TLC de América del Norte tiene una enorme oportunidad de convertirse en el nuevo modelo para el siglo XXI de la integración comercial para todo el mundo. Y entonces tener objetivos ambiciosos que permitan que eso se logre. Y México puede jugar ese papel exactamente. Entonces debemos tener, digamos, creo, objetivos estratégicos que nos hagan competitivos con respecto al resto del mundo y que eleven el nivel de discusión en la región. ¿En qué creo que hay un acuerdo? Y que el tratado es para tratar
no de atrapar, pero de incorporar el futuro a estas reglas. El mundo se digitalizó. Se digitalizó en el hogar, en la empresa, en los negocios. Ahora el comercio no necesita nadie llevar un paquete a otro lado, lo pides por internet. El internet de las cosas ya está encima de nosotros. Entonces yo creo que ver al futuro y tratar de incorporar el futuro hasta donde se puede con ciertas reglas sería una manera excelente de darle otro piso al Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali y les agradecemos mucho nos hayan acompañado en este programa sobre la modernización del Telecán. Y es que en medio de polémica y de controversia, los mexicanos tenemos que tener una mirada atenta, documentada y crítica sobre este proceso de actualización del acuerdo más importante que México tiene firmado con el mundo. Una mirada informada sobre el juego de dilemas que se abre con cada toma de decisión y el balance de costos y beneficios que se despliegan para los 3 países integrantes de esta alianza trilateral. En el próximo programa vamos a presentarles un juego de opiniones de legisladores mexicanos que precisamente están acompañando el proceso de la renegociación del Telecán. Los esperamos.